Bueno, ahora se me acaba la batería, la tarjeta, yo que sé, algo se ha acabado y he tenido que... Sí, la tarjeta de memoria. He hablado mucho sobre... desde luego sobre el libro no, porque solo he dicho 4 o 5 cosas. Bueno, voy a seguir haciendo digresiones y el que se sorprenda, que aprenda cómo funciona esto a base de digresiones. Bien. Nos da una fotografía, decía, sacada de Twitter, que no de Twitch, que no es Twitcher, son twitcheros, pero no es Twitcher, es Twitch. Bueno, pues nos da una fotografía sacada de Twitter, a modo de pasatiempo, y es un pasatiempo un poco difícil, porque tiene toda su superficie corporal entintada. No hay un espacio libre. Y cuesta verlo. Las runas, según la interpretación cutre de Guido List, que según él era Guido von List, él se llamaba Guido von List, usada por las SS, no las veo por ninguna parte. Estas runas, claro, a mí me llaman la atención, como yo leo de todo y veo de todo, pues una vez estuve a punto, lo dije ya, estuve a punto de denunciar una cuenta nazi en Twitter que felicitaba el cumpleaños a Streicher, pero vi que usaban ahí unas runas y digo, ¿esto qué es? Qué curioso. Y quise aprender a ver qué... Pero claro, luego pensé, ¿pero los nazis saben usar las runas? Y me acordé de esa escena de Rick y Morty en el doblaje castellano, donde en una tienda está regateando Rick y dice, pero esto no permite la furulación, y dice, como si supieras un pijo de furulación, pues como si los nazis supieran un pijo de runas. Claro, los nazis no saben leer el rúnico. Los nazis lo que saben de runas lo aprenden por Guido List. Según él, según sus ínfulas de grandeza y sus deseos de ser noble, pues Guido von List, pero no era von List, era Guido List. Bueno, pues esas runas, que en inglés se llaman rayos, ¿verdad? Los relámpagos de las SS, que además son 2 S, de Schutzstaffen, bueno, pues eso no lo veo por ninguna parte. Ese torso tatuado a lo mejor lo tiene en otra parte, pero entiendo que si está llamando la prensa la atención sobre unos tatuajes NASCARs, pues son visibles. Sí, bueno, no lo sé, a lo mejor los tienen apuntados. Bueno, no lo sé. El caso es que eso sería desde luego no adelantemos acontecimientos. No adelantemos acontecimientos. Decía, las runas no las veo. Y espero que no se refieran a los 2 símbolos del dólar, que sí veo ahí los dos símbolos, 2 S con 2 símbolos del dólar, y que como mucho pues cuentan como símbolo capitalista, pero claro, como a los capitalistas ahora los llaman por defecto NASCAR y todo el mundo es NASCAR, y en último término esos símbolos remiten a las columnas de Hércules en las monedas españolas. La cruz de hierro solo la veo sobre sendas clavículas, pero es una calumnia decir que es un tatuaje NASCAR. Como es sabido, la cruz de hierro solo se concede en tiempo de guerra, y las concedidas entre 1939 y 1945, porque en todo el Tercer Reich no puede haber cruces de hierro sino hasta que empieza la guerra, porque solo se conceden en tiempo de guerra, las concedidas entre 1939 y 1945 llevan la esvástica en el centro. Así que un tatuaje de la cruz de hierro sin la esvástica, como es la que nos enseña el periódico, alude a cualquier otra guerra librada por Prusia menos la Segunda Guerra Mundial, y es cualquier cosa menos un símbolo NASCAR. Es evidente, esto tan evidente, como que los yugos y las flechas y las águilas de San Juan en las obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de orfebrería y otras artes decorativas de tiempo de los reyes católicos no son símbolos franquistas. Pero lejos de permearse de este razonamiento, Google nos ofrece una cascada de titulares de medios menores y digitales, muchos de ellos especializados
en cuestiones LGBTTQQIAA. No es una secuencia génica, no es un genoma, es, como hay que decirlo, lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, two-spirited. Bueno, esto es la concepción antropológica a los Zuni, a los indios pueblo, a los navajos, a los apaches, dos espíritus. Bueno, queer, questioning, haciéndose preguntas, ¿verdad? Esta imaginamos que es la tendencia sexual de Sócrates. Intersex, asexual, bi, la última A es de aliado. Bueno, pues las páginas especializadas en activismo de este tipo, o directamente o especializadas en tratar de no por gay, en los que hablan en los titulares, lejos de hacerse esta presunción de inocencia y esta desvinculación de la Cruz de Hierro con la Segunda Guerra Mundial, la Cruz de Hierro sin esvástica, la Cruz de Hierro sin esvástica no tiene nada que ver con la... Bueno, es cierto que en los aviones y tal sí que aparecía la Cruz... Bueno, en fin, si no hay una esvástica no es nazi. Es como decía una brillante... colega, sin arcada no hay... Bueno, pues sin esvástica no hay NASCAR. Uy, he dicho nazi, me van a cerrar esto. Bueno, en estas páginas hablan de estrella no por supremacista y NASCAR, con el mismo entusiasmo que el personaje de Robin Williams en Death to Smoochy, Muerte a Smoochy, de 2002, de Danny DeVito, pues va diciéndole a todos que Smoochy es NASCAR. Sí, pequeños chupapezones, tu héroe Smoochy es NASCAR. Es una escena Bien, hasta ahora hay que ver Muerte a Smoochy, es una película muy recomendable. Hasta ahora estábamos y Danny DeVito es un cachondo. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que la actividad no por se castigara con pérdidas de empleo y una discriminación como la que existe contra los tatuajes, que es de lo que estamos hablando en Origen. Bueno, en Origen estamos hablando de... Sí, ¿dónde está el libro? Aquí, eso es. Bueno, como la que existe contra los tatuajes, parece ser una de las admitidas por la utopía pluralista en la que aparentemente nos movemos y existimos. En 2009, John Gretcher fue suspendido por un año del Grove City College, que en su página oficial, o sea, me he metido en la página, se presenta con... Esto no es que lo diga El País o que lo diga Público, es que se publicitan así, se presentan como un colegio cristiano conservador en Filadelfia. Este es el eslogan publicitario. Un colegio cristiano conservador en Filadelfia. Bueno, pues suspendieron de ahí por un año a John Gretcher, porque un compañero, que como el director Skinner en la sala de variedades de Springfield, entró para saber cómo se salía en una página no por gay, descubrió que este estudiante, John Gretcher, trabajaba allí. Estaba allí haciendo horas extras, estaba haciendo sus labores. El colegio expresó que esto iba contra sus valores, esto iba en contra de sus valores, pero no expulsó al estudiante que veía no por gay dentro de sus muros. El otro hacía no por gay fuera de él, con lo que se podría preguntar con Sor Juana Inés de la Cruz: ¿o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Porque había un estudiante que estaba cobrando por hacer no por, y había un estudiante que estaba pagando por ver no por, y expulsaron al que estaba cobrando. En ese mismo año de 2009, Tiffany Shepard fue despedida de la St. Lucie High School de Florida y perdió la custodia de 2/3 de su prole por hacerse... 2009, por hacerse... Pero caramba, uno dice, sí, es que desde 2009 hace mucho, pero caramba lo que estoy diciendo. Perdió la custodia de 2/3 de su prole por hacerse unas fotos en bikini, unas puñeteras fotos en bikini. Situación que paradójicamente, unas fotos en bikini que se hicieron públicas, y esa situación paradójicamente la arrastró a hacerse actriz no por. Y ahora es conocida como Leah Last. En 2013,
la juez, ese feminismo en avanzadilla, ese acerado feminismo, la juez, sí, una juez hembra del sexo femenino, Julie Cabos Owen, legitimó el despido de Stacey Halas de la Haydock Intermediate School de Oxnard, en California, porque sus películas no por aún se podían conseguir por internet. Ella había dejado el no por, pero sus películas se podían seguir consiguiendo, y causaban un daño a la escuela. No sé, a lo mejor había un muro que estaba a punto de caerse por culpa de las películas no por. Y todo esto a pesar de que en un principio la investigación interna contra ella había sido inconcluyente, porque al estar el contenido no por bloqueado en sus ordenadores, a diferencia de los del Grove City College, que ahí sí que se podía, las películas no habían aparecido. Claro, que la maestra está, que la profesora está enseñando el... ¿Dónde? Vamos a buscarlo. Y como el no por estaba bloqueado, pues quedó exenta y quedó exonerada. Tuvieron que hacer el esfuerzo de hacer la búsqueda desde ordenadores externos, lo que viene a ser como el chiste de la anciana que llama a la policía porque hay un hombre en el piso de enfrente que se desnuda todos los días y le enseña ahí obscenidades y hace gestos obscenos y tiene conductas impúdicas. La policía llega y le dice que no se ve nada, que desde ahí no se ve nada, y ella explica que hay que subirse al armario. Entonces, esto es lo que hizo la escuela de Oxnard. En 2015, en Chesca-Lipa, se produjo un suceso vergonzoso, que contaba así el medio Mail Online, de una manera igualmente vergonzosa, porque no escaseó, no escatimó en fotografías ni en comentarios que pudieran ser infamantes para la víctima. El medio Mail Online lo contaba así en un titular redactado: nuevo aporte del feminismo internacional, muy bien chicas, escrito por Elaine Offline. Evidentemente es una irlandesa. La de Seinfeld era Elaine, eso es. Pero claro, hay quien dice Seinfeld y Seinfeld. Bueno, en español, que a lo mejor se parece muchísimo más al irlandés, Elaine O'Flynn. A lo mejor seguramente se parece más al irlandés. Bueno, el titular es: profesora checa pluriempleada como actriz no por, echada a la calle después de que sus pupilos descubrieran sus vídeos explícitos y los padres se quejaran. La profesora alegó que los productores la drogaron con cocaína o algo, que le echaron algo en el colacao. Y aunque es tan improbable que la cocaína la convirtiera en actriz no por, como que hiciera fascista a David Bowie, como decían sus amigos, a la profesora, no lo niego, a la profesora la drogaría más bien con algo. Dice, con cocaína o algo. Pues seguramente con algo. El hecho es que aquí, como en la cita de San Alfonso María de Ligorio, que se complace Sorrentino en citar de Young Pope, todos son culpables menos la mujer. Los padres, al quejarse, estaban acusándose de haber permitido a sus hijos ver no por, y nadie se planteó retirarles la custodia. El problema no es que los hijos, los chiquillos, entren en páginas no por y se encuentren allí a la maestra. El problema es que en las casas de esos padres tan púdicos y tan concienciados, los chiquillos vean no por. El problema no es que los niños se encuentren allí a la maestra, el problema es que los niños hayan entrado. Y eso es responsabilidad de los padres, no de la maestra. Yo espero que a esta población, Chesca-Lipa, le acabe pasando lo que a Dogville en la película de Lars von Trier, y sea el nuevo Lidice. Qué maravillosa manera de dar mensajes de odio sin que nadie se entere por falta de cultura. Bien, en 2018 el Villaricay, se escribe Villaricay, es un poco como Bollicao, Villaricay, pero si no me acuerdo mal se pronuncia Villaricay, eso es, se pronuncia Villaricay. En 2018 el Villaricay Town Club de Fútbol, porque es fútbol, de pie, sí, como footing. Football Club,
A ver, que me he perdido. Villericay, vamos. El club de fútbol de la ciudad de Villericay, en fin, lo que habrá allí. Despidió al futbolista Jermaine Pennant por haber colaborado profesionalmente con su mujer. Lo que pasa es que su mujer, claro, era actriz no por. Aunque lo hiciera, aunque lo hubiera hecho, desde luego lo hizo así, con la cabeza cubierta por una manta. Jermaine Pennant, en este vídeo en el que colaboraba profesionalmente con su mujer, tenía la cabeza con tapada con una manta, y aún así lo echaron. Y en 2020, por hacer no por, y en 2020 Julio Velázquez, técnico, es un club portugués, pero el técnico era español. Julio Velázquez, técnico del Vitória de Setúbal, devolvió a Mirko Antonucci a la escuadra Roma, por sus vídeos, por los vídeos que hizo con su novia, la modelo Ginevra Lambruschi, que ni siquiera eran no por. Vamos, los he visto, ¿no? Porque según él, decía Velázquez, el jugador tiene que ser jugador de del Vitória de Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa. ¿No? Se dice, pero ¿qué mierda es eso? Lidice, bueno, para Setúbal. Estoy hablando solo de instituciones plurales e incluyentes en los faros y atalayas del mundo libre. La supuesta antítesis del orbe y cosmos, digo lo de Lidice como Rick dice, ¡Sida! Bueno, pues en los faros y atalayas del mundo libre es de donde he tomado estos ejemplos. La supuesta antítesis del orbe y cosmos de Putin, ese Mir, ese cosmos Mir de Putin, y tampoco considero el caso de la concejal Olvido Hormigos, porque según su propio testimonio, el PSOE, que sí, es un partido que es enormemente retrógrado en lo moral, además de militarista, exigió su dimisión no tanto por la filtración de un vídeo no por privado, sino porque quiso aprovechar el revuelo del que era víctima participando en programas de televisión. Los despidos, a todas luces improcedentes y discriminatorios de pluriempleados en la industria del no por, se dan con una abrumadora normalidad, incluso en trabajos que nada tienen que ver con la atención al público y donde el rostro del empleado permanece siempre invisible. Sin embargo, la inmensa mayoría de las poblaciones retrógradas, de los países retrógrados que tenemos, la inmensa mayoría de la población ve normal que si el jefe de un equipo de fontaneros se entera de que su jefe, de que un fontanero que está ahí en las cloacas hace no por, ven perfectamente justificado que lo echen. Me parece un absurdo y desde luego nos quita toda autoridad moral frente a Putin y a su Mir, a su imperio, que es más bien una pax mongólica, porque a Putin le da igual todo, mientras sean sus siervos, le da igual que sean yihadistas chechenos, cruzados húngaros, bolivarianos venezolanos, los CDR de Cuba y los CDR de Cataluña, y bueno, lo que mierda sean en Turkmenistán, porque eso no lo saben ni ellos, es lo que tienen montado en Turkmenistán. Un amigo me decía, bueno, y me dejó, ya que hablo de siervos, me dejó a los serbios, ya, bueno, lo de los serbios se puede, en fin, algo de culpa tenemos, ¿no? El mundo occidental, aunque claro, eso de tenemos es muy relativo, porque, claro, ¿quiénes somos nosotros? El mundo occidental liderado por Estados Unidos, y Estados Unidos nos ha hecho a España unas cuantas cosas que no son de aliado ni son de amigo, y desde luego nosotros, por lo que tenemos montado en Cataluña y por lo que quiere Marruecos hacer con Canarias, Ceuta y Melilla y ya ha hecho con el Sáhara, no apoyamos la independencia de Kosovo. Estados Unidos sí. Y claro, Serbia ha actuado con bastante sentido común y se ha visto que si Estados Unidos quiere hacerle, aparte de haberlo bombardeado, Serbia, aparte de haberla bombardeado, ahora apoya la independencia de Kosovo, pues es perfectamente normal que, como siempre ha sido, pero no tendría por qué ser así ahora, porque la historia, las decisiones de los seres humanos son libres, pero ahora Serbia es tan prorrusa como lo era antes de la Primera Guerra Mundial.
La serie de Ben Wilson, The Thin Blue Line, la delgada línea azul, 1995-1996, que vi en su doblaje español como Ley y Desorden, asombrosamente esta serie alcanzó 2 temporadas, a pesar de su nula calidad. Bueno, pues en esta serie quizá el único buen momento sea cuando un agente comete una agresión contra un skinhead, contra uno de estos pelones, detenido, que ha hecho un comentario ofensivo contra una agente de origen indostánico. Y su superior, Rowan Atkinson, le dice: «Tenía una esvástica tatuada en la cara, ¿qué querías? ¿Que se pusiera a cantar Viva la gente?». Pues quizás sí, digo yo, quizás sí. Es un prejuicio juzgar la conducta o el pensamiento de alguien solo por lo que lleve tatuado. Y además hay que tener en cuenta que los tatuajes no son siempre voluntarios. Podríamos llegar al extremo de despedir a un superviviente de Auschwitz por llevar tatuadas cosas de NASCAR en el antebrazo izquierdo. O a Rufus Hanna y a Donnie Brennan, a quienes Ryan Edward McPherson y su banda de delincuentes autopercibidos como artistas, después de haber intentado hacer pasar su crimen como un estudio universitario de economía, a estos dos, a Rufus Hanna y a Donnie Brennan, a estos dos, McPherson les pagaron unas míseras cantidades para tatuarse el nombre de su proyecto, primero de economía, luego de medios de comunicación. Su proyecto se llama Peleas de Vagabundos, Bum Fights. En los nudillos, en el caso de Hanna, o sea, tiene en los nudillos escrito Bum Fights, Peleas de Vagabundos, y en la frente, en el caso de Brennan. Unos vídeos en los que pagaban a vagabundos por romperse huesos entre ellos o por arrancarse dientes sin anestesia, les daban un poco de alcohol o de anticongelante y les decían, sácate un diente, y se sacaban un diente por a lo mejor 10 euros, o como mucho, yo creo que a quien más le pagaron sería pues, unos 100 euros al cambio, por tatuarse en la frente Peleas de Vagabundos, en el caso de Donnie Brennan. Pues bien, estos genios, capitaneados por McPherson, después de hacer todos estos vídeos, estas genialidades solo les valieron 6 meses de cárcel, y solo porque se negaron a cumplir los 6 meses de trabajos comunitarios a los que fueron sentenciados en principio. Y si hacían estos vídeos, era el ingente número de quienes los compraban y visitaban la razón por la que lo hacían. Porque moralmente no somos superiores a los antiguos romanos, sino inferiores, muy inferiores, e iguales a los NASCARs. Podría ser perfectamente una nueva manifestación de hipocresía el negarle la entrada a Donnie Brennan a un espacio digno y público como la escuela de Chesca Lipa, porque llevara en la frente Peleas de Vagabundos. O ya lo digo, o a un superviviente del Holocausto por llevar un número, que son cosas de NASCAR, en el antebrazo. Hay muchas personas que tienen tatuajes NASCAR y no son NASCAR. Desde luego algunas porque se las han hecho los propios NASCAR. Y no solo los NASCAR, sino los neo-NASCAR, que pueden enganchar a cualquier pobre desgraciado y tatuarle lo que quieren, claro. Ernesto Castro, por propia voluntad, por ejemplo, tiene un tatuaje supremacista, racista, antisemita y NASCAR en el brazo, en letra gótica además, como dictan los cánones. A lo mejor lo encuentro... me he pasado de página. Como dictan los cánones, y no es un NASCAR. No es un NASCAR. Tiene el comienzo del Viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline, que yo le he fotografiado en Andújar. Lo estaba buscando, pero bueno, ya lo encontraré. Lo puedo poner como imagen, como captura de pantalla. Sí, si lo encuentro, claro. Bueno, pues yo se lo he fotografiado en Andújar en el trance de pulsar una aldaba, trasladando la idea de que la cosa empezó así, claro. El llamar a una puerta es una
todo esto lo hice porque no quería fotografiarles la cara, porque parecía el Sevilla, eso ya lo he dicho. Viendo la experiencia de otros docentes universitarios acusados y acosados maliciosamente por compañeros que han intentado arañar y rebañar los códigos y normativas, lucubrando sin cesar con la única lámpara de su envidia, he prevenido alguna vez a Ernesto Castro del peligro que podía conllevar vestirse de torero en clase y otras actividades propias de la casilla de Hacienda de caricato y excéntrico, de la casilla de actividades económicas de caricato y excéntrico. No es una prevención exagerada, por cierto que esto lo aprovechaban Familio y Cansado, pero creo que no están dados de alta como caricatos y excéntricos. No es una prevención exagerada ni muchísimo menos, ya que la envidia que levanta el éxito de Castro es feroz y feraz, asalvajada y con el pelo de la dehesa. Una buena prueba pudimos verla cuando, a raíz de unos pocos segundos de una de las presentaciones que no vi de este libro, Jantipa, la pandilla de los hispanistas filosóficos, los españoles y muchos españoles, algunos de Stalin y otros más de Torquemada, que sí, eso ya es un poco más español, aunque todos con el hierro de la ganadería de don Gustavo Bueno, como decía el que denunció a Carlos Alonso del Real, el que denunció a Julián Marías por rojo, todos del hierro de don Pepe Ortega y Gasset, pues todos con el hierro de la ganadería de don Gusta, o como lo llamaran. La rima de nabo ya la ha practicado demasiado Espronceda. Bueno, pues le reprocharon, como hizo Santiago Armesilla Conde, que viera, esto es una cita de Armesilla Conde, extrema derecha en la época de Platón, y hay un emoticono que yo entiendo que debe leerse así, como una máscara esquimal, porque son dos puntos y una rayita y un hífen, ¿cómo se dice? Hífen, que no himen, bueno, con una barra, eso es, barra, cuando no se dice en latín y en griego es barra, no, porque hífen, una barra. A pesar de que pocos días después se descolgó con esta sesuda reflexión, ya sin emoticonos, y esto ya es una cita, sí, que puedo leer completamente porque no tiene emoticonos. Putin es un nacionalista conservador y Ucrania entra dentro de su proyecto geopolítico euroasianista. Biden es un intervencionista demócrata clásico. Y Ucrania entra en su proyecto de cerco a Rusia y a China mediante la inestabilidad del Greenland. Y termina diciendo, Esparta contra Atenas. Así que sí, extrema derecha en época de Platón. Esparta es nacionalismo conservador y eso es extrema derecha. De hecho, Esparta y los 30 tiranos estaban debajo de su influencia. Es el modelo de la extrema derecha, como ya expliqué en mi presentación de la obra de Maurice Barrès. Bueno, el propio Maurice Barrès explica que el modelo que sigue es el de Esparta. Pero luego me di cuenta de que las leyes que esgrimían los envidiosos en los casos de otros docentes pueden considerarse derogadas por las nuevas disposiciones que, en la tan mal interpretada dignidad de la condición de empleado público, incluyen el derecho a no ser discriminado por razones morales. Pero mejor cito una disertación mía reciente, titulada Es por tu seguridad, donde decía esto. He sabido que se ha intentado perseguir a docentes por su manera de vestir o su imagen pública, hurgando y retorciendo la ley a base del Real Decreto 33/1986 de 10 de... Claro, es que 1986. Ya hemos visto las barbaridades que se producían en 2009 y que seguramente se siguen produciendo, es decir, que a una mujer le vean vídeos no por y la echen del trabajo y le quiten la custodia de sus hijos. Bueno, pues pensemos en la España de 1986. Estamos hablando de la España de 1986. 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, título 2, artículo 7, apartado ñ, según el cual es falta grave el atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración. Y el artículo 8
parágrafo C, según el cual es falta leve acumulable para formar faltas graves y muy graves la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. Bueno, pues querían, se tomaron todo este trabajo, unos profesores que no eran de derecho, se tomaron el trabajo de rebañar estos artículos para acusar a una profesora que según ellos se había hecho unas fotos que no